Los saluda Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Indiana Jones and the Dial of Destiny, el dial del destino, cuya sinopsis dice: antes de retirarse de la aventura, Indy debe ponerse su sombrero y levantar su látigo una vez más para asegurarse de que un antiguo y poderoso artefacto no caiga en las manos equivocadas. James Mangold dirige a Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Toby Jones, Boyd Holbrook, John Rhys Davies, Antonio Banderas, entre otros. Hace ya una década atrás tuve el privilegio de interactuar con la leyenda del cine que es el señor Harrison Ford durante los días de prensa de la película Ender's Game, el juego de Ender, y siempre recuerdo que en la conferencia de prensa manifestó que estaba muy interesado en volver a encarnar a este personaje para poder interpretarlo en la tercera edad. Recordemos que durante el rodaje de la misma él ya tenía 79 años, 23 años más de lo que estuvo Sean Connery cuando interpretó en Su padre en La última cruzada, película que tuve la oportunidad de ver cuando se estrenó hace ya décadas atrás en Uruguay cuando era un niño. Y es interesante porque si en la trilogía inicial él era el hijo, después en La calavera de cristal pasó a ser el padre, y en esta película evidentemente de alguna manera, vamos a decir, pasa a ser un poco como el rol del abuelo. En el Festival de Cannes, durante la promoción de esta cinta, dijo que también quería que fuera un cierre un poco más anclado a tierra, que pudiésemos verlo en su faceta más humana, vulnerable del personaje. Y creo que si esa era la finalidad, por ese lado por lo menos misión cumplida, porque evidentemente es algo más maduro, si se quiere, contenido, aplomado de lo que fue Crystal Skull, que es un poco irónico porque esa película es más un parque de atracciones, es más una atracción de un parque de diversiones, mejor dicho, de lo que es esta cinta. Entonces, por ese lado, es más Disney. Una película que evidentemente se hizo antes de que Lucasfilm pasara a manos del conglomerado del ratoncito. Entonces, la meta número uno, evidentemente, fue: ok, vamos a hacer algo respetuoso y respetable. Y tal vez esa sana intención se fue un poco al exceso de caer en la reverencia. Yo creo que si Spielberg lo utilizaba a este personaje como una figura de acción, en el buen sentido de la expresión, ¿no? De que estuviésemos divirtiéndonos con este personaje, este arquetipo nacido de estas historias pulpy de folletín de antaño. Y Mangold, yo creo que lo trata más como un ídolo sagrado de los que estaría persiguiendo el personaje. Entonces se crea un poco como esta crisis de identidad, este tire y afloje interno entre querer ser una película más contenida, un poco más personal, pero al mismo tiempo tener que funcionar como un mega blockbuster. Esta es una de las películas más caras de la historia, casi 300 millones de dólares. Costó más que las 4 películas de Indiana Jones anteriores juntas. Entonces termina recorriendo una línea intermedia que es segura, que es correcta, que es placentera, pero al mismo tiempo es bastante plana. Es bastante plana. Y yo creo que esto de la duración también acentúa todo eso, siendo la película más larga de la franquicia a las 2 horas y media de duración. En lo que tiene que ver con el libreto, está incorporando ingredientes obligatorios evidentemente de la saga, lo que tiene que ver con: ok, vamos a buscar un MacGuffin, vamos a recorrer lugares peligrosos, algunos templos con trampas, vamos a estar lidiando con diferentes tipos de personajes pintorescos, algunos antagonistas tremendamente demagogos, pero el tono es más aplomado. Yo creo que ya el tema del MacGuffin ser algo relacionado con el pasado y con el tiempo evoca algo un poco nostalgioso del que pudo haber sido, de pensar: oh, tal vez el pasado fue mejor, o por qué no pude cambiar algo, el arrepentimiento y todo eso, cayendo en un lugar un poco cercano. Me hizo acordar a Terminator Dark Fate, con esto de presentarnos un presente tal vez más triste para los protagonistas de lo que nos habíamos imaginado, siguiendo lo que sugería el final de la película anterior. Y más allá de que esta película invierte tiempo en dramatismo, generar esa cosa emocional, al final del día es tan sobria, tan sutil, que me quedo un poco impávido. Creo que la película y la historia daba para conmoverte un poco más. También se puede decir lo mismo con la comedia.
Digo, siento que uno no se ríe tanto como en las películas anteriores. Sí caemos en situaciones simpáticas, pero hasta en la parte de gags visuales. Todo eso se ve bastante reducido, otra vez, por esta cosa un poco de aplacar los ánimos. Este mayor realismo lo entiendo por un lado porque después de la película anterior evidentemente dijeron que vamos a no exagerar demasiado, vamos a anclar esto un poco más a tierra, a nuestro mundo, pero yo siento que la parte final, cuando tal vez quiere elevar las anclas de la realidad y aventurarse en un espacio un poco más fantástico, digamos, ficticio, yo creo que es demasiado poco y es demasiado tarde. Y este realismo hace que algunos elementos clásicos en las películas de Indiana Jones no encajen demasiado. Como esto de tener un adulto con una especie de sociedad, negocio con un niño, como vemos el personaje secundario de Helena con este adolescente, evidentemente evocando lo que se hizo con el Templo de la Perdición. Hablemos un poco de personajes, actuaciones. Yo creo que como la película en general, todo aceptable, nada realmente demasiado memorable que digamos. Indy obviamente funciona porque Harrison Ford lo puede hacer dormido, todavía tiene su chispa, todavía tiene su presencia escénica, su carisma como un leading man, como una estrella de Hollywood. Y lo mismo se puede decir de otros actores como Mads Mikkelsen, que este tipo de personajes evidentemente a esta altura del partido no tiene ningún inconveniente para hacerlos. Toby Jones aporta siempre, aunque no tenga mucho tiempo. Y Antonio Banderas termina siendo un cameo. Digo, no sé ni para qué le dieron un póster a Antonio Banderas, digo, más allá de lo obvio para promocionar la película, pero lo pudo haber hecho realmente cualquiera. Hablemos en particular del personaje de Phoebe Waller-Bridge, porque más allá de que Indiana Jones siempre tuvo sidekicks, acá evidentemente Elena es una coprotagonista y de alguna manera tiene sentido porque necesitamos a alguien más joven que pueda suplir esta cuota de vigor físico, que es un elemento característico del personaje. Y si tenemos a alguien ya cercano a los 80 años de edad, va a estar un poco complicada la cosa por ese lado. Pero creo que no termina funcionando del todo por un par de motivos. Para empezar, el libreto no la define del todo, hablando de la calidad, pero también en materia de tiempo. Creo que teníamos que establecer algún tipo de conexión más directa y más profunda con ella lo antes posible. Y siento que la historia no la favorece por ese lado. Y después, la actriz en sí, siento que no fue el casting ideal, porque se la está poniendo al lado de, otra vez, una mega estrella de cine y alguien que puede, con su carisma, conquistar al público y tener un poco este yo no sé cuá de que, ok, esta persona me cae automáticamente bien y eso suple lo que el personaje no tiene por sí mismo, porque de alguna manera es un poco el patán de buen corazón, fue algo parecido Han Solo, y si no tenés eso, tal vez el personaje va a quedar en un lugar un poco distante para la mayoría de la audiencia. Tal vez había algunas opciones mejores. Supongo yo que una Emily Blunt hubiese encajado un poco mejor, una Hayley Atwell luego de haberla visto en Mission Impossible, una Emma Stone y hasta tal vez, porque no, una Daisy Ridley, todas actrices que recientemente han trabajado en películas de Disney. Entonces, ok, es un poco curioso por qué nadie se dio cuenta de, tal vez tenemos alguna mejor alternativa. Igualmente no me sumo a esta cosa de, oh, esto es Indiana Woke y claro, vino esta mujer para atacar a los hombres y sacarle la fuerza al personaje de Indiana Jones. No, realmente creo que eso es un poco mezclar los tantos, aunque igualmente sí creo que la película, comparada con las otras, ayorna o suaviza algunos elementos, por lo menos en lo que tiene que ver con la violencia. Ahora tenemos una escena donde una ametralladora, una metralleta, se activa por azar y termina convenientemente matando a varios chicos malos. En una película anterior hubiese sido indirectamente que estuviese asesinando a diestra y siniestra. Y por otro lado, evidentemente hay una mayor sensibilidad en aspectos culturales, sobre todo después de muchas películas, muchas de ellas del
estudio Disney, que están teniendo a héroes autóctonos. Tenemos muchos casos como Moana, Raya and the Last Dragon, tenemos Black Panther, lo que fue Shang-Chi, etcétera, etcétera, etcétera. Es esa la modalidad actual, en vez de, vamos a tener un montón de indígenas corriendo por ahí de una manera bastante caricaturesca, muchas veces siendo masacrados y esperando de que llegue el héroe caucásico estadounidense a salvarlos, a rescatarlos a todos. Evidentemente, entendiblemente, había que tal vez alterar un poco la receta por ese lado, pero de nuevo, no creo que esto sea un ataque a la esencia del personaje, ni mucho menos. Hablemos un poco de la forma. Mi reacción decía que yo esperaba que fuera más potente en la parte audiovisual, en la parte de acción. No porque estaba pidiendo ver una película como Avatar, pero de nuevo, si tiene una cinta, un presupuesto tan grande, uno va un poco con esas expectativas. Está todo correcto, pero nada que justifique realmente 300 millones de dólares. Y en lo que tiene que ver con el de-aging, se ve como un muñeco. Se ve como un personaje de Beowulf o estas películas animadas de Robert Zemeckis, o en el mejor de los casos, como se veía Jeff Bridges en Tron Legacy, ya hace 13 años atrás. Entonces, mi punto es, ok, si no tenemos todavía esa tecnología al 100% para traer a la vida de manera convincente a personas humanas por mucho tiempo, ok, usémoslas menos, sobre todo cuando tenemos que rejuvenecer a alguien 50 años, porque de lo contrario, hagamos una película animada, ¿no? Estilo Tintín, y no hay ningún problema. Para resumir, fans de la franquicia apreciarán despedir al icónico personaje en un digno y respetuoso cierre, pero altas expectativas de vibrar, reír, emocionarse como en el pasado pueden llevarte a la perdición. No sé si este destino final sea Indiana Jones y la magia perdida, pero seguro no es el templo de la diversión. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor. Si no tienen like al video, suscríbanse al canal activando la campana y dejen su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.